Hola, ahora comenzaremos con el segundo tema del curso de Introducción al Modelado de Sistemas. Ahora vamos a hablar sobre la obtención de la información. ¿Qué hacemos? ¿Cómo obtener? Básicamente lo que nosotros queremos es mostrar es cómo se obtiene y representa los datos e información. Y esto se tiene de la siguiente manera. Se obtiene la información. Vemos este ciclo acá. El cual se tiene que representar a través de un modelo. Este modelo, la solución o las soluciones de este modelo que da este modelo, nos ayuda a obtener otros datos o información que son necesarios para mejorar el modelo o para extenderlo. Entonces esto se conforma en un ciclo donde se obtiene la información, se representa y a su vez hace que se mejore la obtención de datos. Entonces, y eso es lo que principalmente se quiere en este tema. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo mostrarlo? ¿Qué información nos da? Ahora, ¿dónde obtenerla? Bueno, hay muchas fuentes, pero donde uno puede buscar, o principalmente donde se busca, son en estudios similares, tales como libros, por supuesto referentes al tema, índices, artículos especializados, artículos de revisión, reportes técnicos y la web. En la web hay que tener sumo cuidado, ya que en la web aparecen, como dicen, todas las verdades y todas las mentiras. Y entonces es posible pues que uno se encuentre con cosas no reales. Sin embargo pueden hacer referencia a lo que me parece más importante, que son los artículos especializados y los artículos de revisión, ya que estos artículos son revisados por pares expertos en el tema. Generalmente son 3 y estos deciden si merecen ser publicados o no. Entonces generalmente estos artículos pueden contener muy buena información. Esto por supuesto tiene la gran ventaja de que se puede ahorrar tiempo y pueden sugerir cómo resolver el problema. Como ya les mencioné, es muy difícil de que uno haya pensado algo y sea el único en el mundo. Generalmente cuando uno piensa algo, ya alguien lo ha pensado, y a veces con cientos de años de diferencia. Entonces siempre es importante ver qué es lo que revisar siempre estas técnicas. Generalmente los que publican en estos artículos especializados o artículos de revisión son personas muy cualificadas en el tema, que poseen años y años de experiencia, y siempre cuando publican, siempre no, en su gran mayoría cuando publican son cosas novedosas, hechos por grandes expertos en el tema. A veces, si no se tiene una buena conciencia, o si uno no tiene bien definido el sistema, uno puede distorsionarlo. Es decir, si uno no conoce con exactitud el problema, a veces leyendo o buscando referencias en estudios similares, pues uno puede distorsionar el problema que uno tiene y llevarlos a algún punto algún punto no real del sistema. Así que hay que tener cuidado. Entonces, aquí, como dice la sugerencia, hay que tener clara la definición del problema y tener bien determinadas las características fundamentales del mismo. Entonces es muy importante tener esto antes, después o en el momento de hacer las revisiones. Otra fuente de información son los testimonios. Por ejemplo, el funcionamiento de un sistema. Si nosotros queremos saber cómo debe funcionar, uno debe se le debe preguntar al jefe, ver un manual, ver un diagrama o estudiar un reglamento. En estos 3 puntos es cómo debe funcionar las cosas. Pero si uno debe
pero si uno quiere saber realmente cómo está funcionando, entonces uno debe preguntarle al operador, al usuario o al director del sistema. Ellos son los que día a día se enfrentan al funcionamiento de este sistema y ellos saben cómo funciona. Generalmente siempre hay discrepancia entre estos dos sectores, cómo debe funcionar y cómo está funcionando. Y lo ideal sea que funcione como debe funcionar. A veces no, y en muchas ocasiones eso no sucede. Aquí hay una pequeña frase de Yogi Berra donde dice que en teoría no hay diferencia entre la práctica y teoría. En la práctica sí la hay. Esto que nos recuerda de que si los sistemas funcionan a veces, y siempre cuando funciona diferente con diferencia a como debe funcionar, es porque hay factores que no son tomados en cuenta. Entonces esos factores siempre hay que buscarlos y tenerlos presentes, por lo menos si no se pueden controlar. Los registros y las bases de datos son sitios donde uno puede buscar información, y estos datos pueden estar agrupados de forma tal que no nos sean útiles. Entonces hay que manipularlos para que no sean útiles. Entonces hay que saber muy bien cómo se obtuvieron y qué tan exactos son. Bueno, ¿y dónde conseguir esta base de datos? Muchos son libres, deberían ser libres. Por ejemplo, el Banco Central de Venezuela nos da, y el banco y su contraparte ecuatoriana nos debe dar información sobre los datos estadísticos de la economía nacional. También hay datos médicos, datos climatológicos, datos sobre los sistemas terrestres, sismos, etcétera, datos financieros y etcétera. Hay una gran cantidad de datos. Sobre todo los financieros hay que tener cierta precaución porque no todos los datos son libres. Hay muchos datos que son pagos. Sé por un amigo que trabaja en un banco que los datos financieros pueden costar millones y millones de dólares para hacer sus predicciones y calibraciones sobre sus series de tiempo, etcétera. Entonces uno puede obtener todos los datos, pero sí requiere una gran limpieza, un gran conocimiento, y sobre todo buscar datos que nos digan cómo están agrupados y cómo se obtuvieron. Toda la información debe estar presente en estos datos para poder ser manipulados o transformados de tal forma que no sean útiles. Entonces es una gran fuente de información. Las entrevistas son una fuente de información muy útil. En las entrevistas hay un antes, un durante y un después. Antes de la entrevista hay que prepararse. Eso quiere decir que hay que estudiar el problema de manera lo más profundamente posible, de tal manera de uno poder tener una buena interacción con el entrevistado. Hay que estudiar el currículum de la entrevista, de la persona que se va a entrevistar. Así podemos tener una mejor conexión con dicha persona. Hay que hacer una lista de preguntas. Esto nos ayuda a mantener una dirección de la entrevista. Por supuesto, hay que darle flexibilidad al entrevistado para que hable de diversos temas, pero siempre manteniendo una dirección a través de la lista de preguntas. Y por supuesto, es totalmente normal que durante la entrevista surjan nuevas preguntas, que uno puede hacerlas en virtud de la respuesta del entrevistado. Durante la entrevista hay que mostrar interés. Si uno no muestra interés, el entrevistador pues va a sentir que está perdiendo el tiempo o que está haciendo esta persona acá hablando conmigo. Entonces eso hay que evitarlo de cualquier manera. Hay que explicarle por qué se está haciendo esta entrevista, porque ya que el entrevistado se sienta que está involucrándose en la solución del problema. No hay que hacer preguntas intimidantes. Por ejemplo, a un gerente no hay que preguntarle que cuánto se gana. Eso implica pago de impuestos y eso siempre atemoriza a las personas.
porque puede ser que uno saque información relevante o información que no quieran divulgar. Entonces hay que evitar esas preguntas comprometedoras. Pregunte el significado de los términos técnicos. Hay que, a veces, por más que se estudie, hay términos técnicos que uno no domina. Entonces no se cohíban en preguntar qué es esto, por qué esto, qué significa esto. Eso hay que hacerlo, porque uno siempre hay que mostrarse al entrevistado. Siempre uno tiene que ser humilde y mostrarse al entrevistado, porque a uno le falta conocimiento. Bueno, si uno tuviese conocimiento no necesitaría la entrevista. Entonces por eso hay que siempre mostrar humildad. Hay que mantener el objetivo. Esto se logra con la lista de preguntas, pero por supuesto dándole, como ya se mencionó, dándole cierta flexibilidad al entrevistado de que pueda hilar algunas ideas. Trate de tener información cuantitativa, o sea, los números son muy importantes. Cuando dice mucho, poco, algo así, pues esa información generalmente no es relevante. Cuando uno tiene un valor, un 70%, o un valor más específico, eso sí eso sí es de utilidad a la hora de construir modelos. Hay que mantener el contacto con el entrevistado, porque puede surgir futuras preguntas o incógnitas. Entonces uno pueda contactar con el entrevistado y poder aclararlas. Eso es muy importante. Bien, y ahí así uno puede desarrollar bien el problema. Y si la cantidad de preguntas futuras son muy grandes, pues puedes volver a hacer una segunda entrevista. Entonces, la posibilidad de que haya una segunda entrevista dependerá de qué tan amena o no fue la entrevista original. Registre la información, es muy importante. La memoria juega en contra de uno. Entonces siempre hay que tener registros de lo que se dijo, y si es posible, pues grabar la entrevista. Es muy importante. Después, ¿qué se hace? Después hay que escribir un reporte, ¿no? Y hay que ser lo más exhaustivo posible, y lo más al escribir el reporte, anotando pormenores que aunque parezcan que no son relevantes, puede ser que a la hora de modelar sí lo sea. Entonces esto hay que mantenerlo en cuenta. Las encuestas es todo un campo del saber. Todo aplicar encuestas es un campo de la ciencia, ya un campo de la matemática totalmente muy extenso, exagerado. Pero aquí vamos a tratar de dar unas pequeñas muestras de cómo desarrollarse una encuesta. Por supuesto, siempre es recomendable asesorarse con un experto. Incluso hay muchas empresas ahora que desarrollan encuestas, y sobre todo para diseños de mercado. Saben mucho de qué es lo que hay que hacer para hacer una encuesta. Y hay que tener en cuenta unas pequeñas cosas. La muestra, por supuesto, tiene que ser lo más representativa posible. Entonces el tamaño tiene que ser lo suficientemente pequeño, pero que represente la población en total, y cómo van a estar distribuidas las encuestas, en qué sectores, en qué lugares, y eso dirige muy bien su representatividad. El diseño de las preguntas, no hay que provocar reacciones negativas. O sea, hay que saber hacer las preguntas de tal manera que el que vaya llenando las encuestas no se sienta amenazado, y también las preguntas deben ser neutras y de ser posibles indirectas. No preguntar cosas delicadas directamente, sino hacer unas preguntas así como de manera lateral, no de frente. Entonces es muy importante mantener eso para que la encuesta se desarrolle de mejor manera y está relacionadas con el problema. Cuando hay preguntas que no están que no se encuentran relacionadas con el problema, generalmente el encuestador
no sigue una línea, no fluye al responder las preguntas, sino se detiene o empieza a divagar o no se concentra bien en lo que está respondiendo. Entonces esos tres puntos hay que tenerlos en cuenta a la hora de desarrollar las preguntas en la encuesta. Hay que controlar a los encuestadores, tratar de que sean lo más serio posible, o sea, no llenen encuestas aleatoriamente solo para salir del paso, sino que realmente hagan su trabajo. Los resultados, su publicación pueden alterar el problema, es decir, esto es decir, no se deben publicar antes de hacerse las encuestas, o bueno, mostrar resultados parciales. Generalmente, por ejemplo, en los procesos de votación, siempre se dan los resultados definitivos después que vote la última persona, y esto es para que esa persona no se sienta influenciada por los resultados. Igual son las encuestas, también esos resultados hay que mantenerlos ocultos hasta que ya se termine toda en su totalidad la encuesta. Hacer una encuesta piloto generalmente es muy útil, pues, para ver cómo se puede desarrollar, muestrear dichas encuestas. Hay muchas herramientas ahora para desarrollar encuestas en línea. Está SurveyMonkey y los formularios de Google, cuales son gratuitos, y bueno, aquí los puede ver, aquí están sus enlaces si desean utilizarlos. Cuando los problemas son muy complejos, a veces hay que reunir expertos en un evento que por lo general se llama talleres. También se puede hacer visitas e inspecciones a estos lugares también con expertos. Comencemos con los talleres. Es una reunión de expertos en un solo evento. Entonces, lo que se hace, se reúnen y se les da información sobre el problema que uno tiene y que se desea resolver. Una vez reunidos, hay que utilizar técnicas de dinámica de grupo. Por ejemplo, se hacen unas preguntas comunes para todos, y después que estos expertos respondan las preguntas, estas son leídas en público y se vuelve a introducir y se le vuelve a repetir estos dos pasos a los expertos. Se vuelve a introducir las preguntas y vuelve a responderse, y eso hace que posiciones extremas en las respuestas sean suavizadas hasta llegar a un consenso de todos los expertos. Por supuesto, esto hay un inconveniente, que son los egos. Cuando uno reúne expertos, grandes expertos, también vienen con grandes egos. Entonces, lo que implica que a veces la dinámica de grupo pues sea un poco difícil de sobrellevar. En cuanto a las inspecciones, uno tiene que hacer una lista de lo que vio detalladamente y hacer un registro de las visitas que se vio, que se observó, que todo lo que uno pueda detallar y que sea relevante para la solución del problema. Es muy importante, y generalmente se hace, es hacer la visita con un equipo interdisciplinario que conozca del tema, que conozca el problema, de tal manera de que ellos observen y se lo comunique al que está modelando qué es lo que está pasando allí, cuáles son sus inconvenientes, cómo podría ser mejorado, etcétera, etcétera. Entonces, esto en cuanto a los talleres y las visitas de inspección. Pensamiento creativo. Uno puede utilizar técnicas de pensamiento creativo para generar nuevas ideas o soluciones al problema. Existen muchos conceptos, muchas técnicas de pensamiento creativo, y aquí solo vamos a mostrar unas pocas. El primero que vamos a introducir es relajar los límites o descubrir límites. Eso quiere decir que pensemos más allá del problema
de los conceptos preconcebidos, de lo que ya se cree que se está pasando, o cómo se ha estudiado el sistema, sino ir más allá y ver, y a lo mejor en esas extensiones de los límites se pueda encontrar la solución. No descartar ideas absurdas o imperfectas. A veces una idea absurda resulta ser la solución o la mejor solución. Por eso siempre es bueno tenerlas en cuenta. Combinar aleatoriamente ideas, principios o arquetipos. Esto quiere decir que varias ideas, conversándolas y estudiándolas, puede generar una buena idea. Y la combinación pues es al azar, o sea, se reúnen dos personas y empieza a conversar en algo en común, que es el problema, y pueden salir buenas ideas al respecto. Usar analogías y metáforas. Las metáforas pueden elucidar muy bien el sistema. Una metáfora puede llevar a una persona a comprender mejor lo que está pasando. Por ejemplo, aquí Il Postino trataba en la película Il Postino, el poeta trataba de explicarle a un actor de qué se trataba la metáfora, y este actor no lo entendía. Usar la manipulación y álgebra de conceptos, una técnica de inteligencia artificial. En estas cosas, en estas técnicas se suele usar álgebra de conceptos, que es una característica muy particular de la inteligencia artificial para hacer combinaciones de ideas. A veces es conveniente olvidarse por un tiempo del problema y relajarse, salir a caminar, o dedicarse a otro problema, otras cosas, para que posteriormente no encasillarse en un solo tipo de ideas, sino relajar la mente y poder encontrar soluciones. A veces en la madrugada surgen las ideas, ya que si se concentra mucho en un problema y uno después se relaja, el subconsciente sigue trabajando en ello y de repente afloran las ideas. Ponerse en lugar del otro. Esto quiere decir que, por ejemplo, ¿qué haría tal persona o qué se haría tal grupo de personas en esta situación o en tal situación? Eso es lo que se dice la empatía con los problemas. Hacer análisis TAFO, FODA, SWOT. Esto quiere decir que tenemos los problemas y podemos dividirlo en dos situaciones: situación interna y situación externa. En la situación externa vamos a expresar las debilidades y fortalezas que hay en el momento, y en una situación externa vamos a ver cuáles son las amenazas y oportunidades al problema en cuestión. Entonces, escribiendo o desarrollando estos dos conceptos, podemos elucidar mejor cuál es la técnica para abordar el problema y encontrar su solución. Y por último, que aquí presentamos, es lo que se conoce lluvias de ideas, que es un grupo de personas que se ponen a hablar del problema y todos proporcionan unas ideas a ver cuál es la mejor, cuál es, o la que el grupo pues considera que fuese la mejor para solucionar el problema que tenemos. Representación de la información. Aquí antes hay que diferenciar bien entre la información que posee un individuo y las poblaciones. Un individuo posee su información generalmente es compleja, exhaustiva y estructurada. Sin embargo, la información de las poblaciones son de pocos campos y generalmente se muestra a través de estadísticos, tales como promedio, correlaciones, etc. Entonces aquí vemos que esta información es mucho más limpia, mucho más fácil de manejar que la información de un individuo. Vamos a jugar un poco. ¿Quién es el individuo aquí? Aquí tenemos cuatro valores, 4 datos, y tenemos que decir cuál es el individuo en cada una de estas preposiciones. La primera es el ingreso anual por habitante, la segunda son las ventas anuales del sector agrario,
el peso de los habitantes del Valle del Chama y la lluvia promedio anual del Valle del Chama. El Valle del Chama es una región poblada, densamente poblada en la ciudad de Mérida, de Venezuela. Entonces aquí les voy a mostrar, por ejemplo, en ventas anuales del sector agrario, el individuo debe ser el sector agrario y las ventas anuales es un promedio, es una suma de todo lo que vende el sector agrario. El ingreso anual por habitantes es el habitante y el peso de los habitantes del Chama va a ser el Valle del Chama, y la lluvia promedio anual es la lluvia que cae en un año. Entonces aquí tenemos los 4 individuos. La información de una población. Bueno, aquí se puede representar a través de estadística descriptiva. O sea, la estadística descriptiva son mediciones que se hacen. Sin embargo, si se quiere extraer información, tenemos que utilizar inferencia estadística y análisis de datos. En este caso tenemos que hacer ciertas técnicas matemáticas para extraer toda la información que necesitemos. Tipos de datos y escalas. Antes de continuar con esto, vamos a definir qué tipo de datos. Hay varios tipos de datos. Características para compartir por varios individuos. Aquí tenemos que definir el orden, las operaciones que se pueden aplicar a los datos. Es decir, a los datos hay que ver qué son, cómo se pueden comparar, cómo se relacionan, qué nos dicen, qué operaciones se pueden hacer. Escala nominal categórica. Estas son un tipo de escala que no permiten orden. O sea, no podemos decir este es mayor que el otro o viceversa. No admite operaciones, es decir, no se puede multiplicar, ni dividir, ni hacer ninguna operación álgebra, operaciones al respecto. Y las transformaciones uno a uno producen una escala equivalente. Es decir, uno puede hacer una transformación y exactamente y las escalas son exactamente equivalentes, o sea, no van a cambiar. Una de estas escala nominal es, por ejemplo, el color amarillo, azul y rojo. Uno no puede ni sumar estos valores de escala, y tampoco puede decir que el azul es mayor que el rojo o viceversa. No se puede decir eso. Entonces son un tipo muy particular de escalas. Escalas de redes. Tiene ordenamiento parcial, es decir, se puede decir que es mayor, menor, igual, o se puede decir es mejor o peor que, y domina a o domina a esto. Es subordinado, es decir, obedece al otro, y no hay relación. Y las transformaciones deben preservar la red, es decir, deben mantenerse la jerarquía. Y un ejemplo de esto son las jerarquías, por ejemplo, en una empresa donde está gerente, subgerente y viceversa, y así toda la jerarquía de orden, al igual que en la rama militar. Y la familia, el padre, el madre, hijo, como los árboles genealógicos. Entonces, estas son escalas de redes. Continuando con los tipos de datos, tenemos la escala ordinal. Siempre hay una relación de orden no simétrica y transitiva. Eso quiere decir que hay una orden que no es simétrica. Es decir, A es mayor que B, pero B no es mayor que A. Siempre hay una dirección y nos pueden dar valores de que es mayor y que es menor. Es transitiva, eso quiere decir que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Entonces eso es lo que quiere decir con la transitividad. No admite operaciones y las transformaciones deben ser monotónicas, es decir, siempre conservan las mismas escalas. Un ejemplo de esto son la dureza de los materiales. Por ejemplo, el diamante es es un material muy duro, la tiza no lo es tanto, entonces eso puede
darnos una idea de qué significan las escalas ordinales. Las categorías y los porcentajes a veces también nos dan escalas ordinales. Escalas de intervalos. Estas escalas son ordenadas y numéricas. La diferencia tiene un significado, una propiedad de una dada propiedad. Es decir, hay un rango en el cual tiene una propiedad física a cual adherirse. El cero no significa pérdida o ausencia de la propiedad. Es decir, el cero es arbitrario. Nosotros lo escogimos sencillamente por definir algo. Por ejemplo, si nosotros estamos parados sobre el piso sobre la planta, sobre el primer piso de un edificio, eso no implica que no hay más pisos bajo eso. Sencillamente definimos que el primer piso es el 1 o el 0, o la planta baja el 0. Las transformaciones son lineales y preservan la escala. Un ejemplo de este tipo de escala es la temperatura, grados centígrados. El 0 de grados centígrados no implica que no haya temperatura, que no haya energía calórica, sencillamente calor. Sencillamente se escogió esto porque es el punto donde el agua pasa de sólido a líquido de manera en forma equilibrada, o hay una coexistencia entre sólido y líquido. A esa temperatura hay una atmósfera de presión. La energía potencial también es una escala, tiene una escala de intervalos. La altura sobre el nivel del mar, o sea, no quiere decir que no se pueda medir bajo cero. O sea, sí, efectivamente hay lugares del planeta donde son más bajos que el nivel del mar. Entonces estos son escalas de tipo de intervalos. Escala proporcional. Esta escala es numérica y ordenada. O sea, las diferencias tienen un significado físico, al igual como las anteriores. En este caso, pero la gran diferencia es que en este caso el cero no es arbitrario, tiene un sentido físico del cero. Y las transformaciones lineales homogéneas preservan la escala. Un ejemplo de esto es la temperatura en grados Kelvin. El 0 Kelvin tiene una connotación física muy importante, y bajo este valor no existe temperaturas negativas. La masa cero, no hay masas negativas tampoco. Dinero, no hay dinero cero. Si uno pide un préstamo, no es que no entra en una escala negativa, sino sencillamente repone el dinero que te falta. Por otra parte tienes una deuda, pero no hay dinero negativo. Entonces estos son ejemplos de una escala proporcional y cuyo cero es muy importante. Aquí tenemos una pequeña preguntita. ¿Cuál es la escala de las calificaciones? Y tenemos 6 opciones. Ustedes escogen la que crean que es la correcta, y al final me pueden mandar un mensaje diciéndome cuál es la respuesta. Importante. El uso de una escala para una magnitud debe facilitar las relaciones cuantitativas con otras magnitudes. Es decir, debe haber una relación. Y eso es muy importante a la hora de simular, poder llevar una escala a otra. Entonces eso es muy importante y hay que tenerlo presente. Colectando datos. Si no se pueden tener todos los datos, ¿qué debemos hacer? Hacemos un muestreo. Por ejemplo, nosotros podemos, en estadística, o sea, cuando nosotros queremos medir algún comportamiento, alguna opinión, uno no le pregunta a todas las personas de la población. Uno hace un muestreo y le pregunta a esa muestra, y se espera que el resultado sobre la muestra se acerque mucho del valor de toda la población. En eso se concentra la estadística. Y esto tiene ciertas etapas. Primero hay que definir la población, cuál es el tamaño. Entonces uno define cuál es el tamaño, y en virtud de ese tamaño uno puede estimar el tamaño de la muestra que uno tiene que tener en cuenta. Especificar el conjunto de elementos o eventos a medir. O sea, qué es lo que vamos a medir básicamente. Cuáles son los elementos que vamos a tener en cuenta,
¿cuáles se va a medir? Especificar un método. Eso quiere decir que si el método para la muestra, si va a ser con reposición, si es aleatorio, con o sin reposición, si es aleatorio o no. Esta reposición es si uno vuelve a tomar si uno después de tomar en cuenta el individuo para su estadística, uno lo puede volver a tomar en una siguiente medición. Eso sería con reposición. Si no lo toma en cuenta, si ya lo desecha, es sin reposición. Y si es aleatorio o no, esto quiere decir que se utiliza un número aleatorio para recorrer toda la muestra, y si no, pues se utiliza una ecuación o un criterio para hacer estas mediciones. Y después, si uno hace un tamaño de la muestra que sea representativa, y allí uno recolectamos todos los datos. El muestreo, que es lo más importante. Aquí se puede hacer varios tipos de muestreo. Aquí solo vamos a mostrar 6. Muestreo aleatorio simple, es que uno utiliza un número aleatorio y escoge los individuos para hacerle las preguntas o hacerle las mediciones aleatoriamente. Muestreo sistemático es que uno hace un muestreo, qué sé yo, cada 3 individuos, cada 4 individuos, si va llegando, por ejemplo, en una cola que vaya llegando individuos, pues uno no le pregunta a todos, sino cada 5 individuos que llegue o que entre a un cierto local, uno le hace un muestreo o unas preguntas. Estratificado, si hay un criterio para hacer las mediciones, entonces uno, los que, por ejemplo, uno hace unas preguntas, por ejemplo, si tiene un cierto nivel de ingresos, y otras preguntas si tiene otro nivel de ingresos. Por ejemplo, por supuesto, eso en caso de estadísticas de poblaciones. Puede variar de sistema, si variamos el sistema. Muestreo por grupos, o sea, agrupamos los individuos de alguna manera y le hacemos muestra. La diferencia entre estratificado y grupo es que en estratificado nosotros los dividimos a través de un valor, y grupo solo lo agrupamos por una característica no jerárquica, como en este caso. Muestreo accidental, por ejemplo, si estamos esperando que alguien compre un dado producto, llega esa persona y lo compra, bueno, le preguntamos a esa persona sobre el producto. Eso es un muestreo accidental, o sea, que conviene que un evento accidental pues me dé la oportunidad de hacer mediciones. Y muestreo bola de nieve, eso quiere decir que nosotros a una persona le hacemos una entrevista, y después esa persona o ese ente al cual le hacemos las mediciones nos dice qué otro ente podemos hacerle las mismas preguntas o las mismas mediciones. Organización de los datos. Después que nosotros tengamos los datos, es menester organizarlos, para poder visualizarlos, para poder entenderlos y transmitir la información que se obtiene de esos datos. La primera manera que nosotros tenemos de organizar estos datos es calcular algunos valores que represente esos datos, y eso se logra con los estimadores estadísticos. Estos estimadores estadísticos son pues los valores unos cálculos que uno puede obtener a través de la estadística descriptiva. La primera que nosotros hay muchos, pero la primera que nosotros vamos a mostrar es la media muestral. Es sencillamente la media, el valor medio de todo eso. Por ejemplo, una clase pues de 40 alumnos se puede decir que tiene una altura promedio de 1,70, 1,50 o 1,65. La varianza menstrual es cuánto se alejan los datos de la media, o sea, qué tanta diferencia hay, cuál es el promedio de la diferencia entre los datos y su media. Entonces eso me va a informar pues si todos son muy cercanos, o sea, si todos están muy cerca al valor promedio o están muy distantes. El segundo es el momento muestral, ¿no? Y está el momento muestral centrado, cuyas ecuaciones están aquí descritas, y son valores básicamente
relacionados con los dos primeros, pero tienen un exponente mayor. Entonces lo que me va a dar segundo momento, tercer momento, y cada uno tiene sus propiedades físicas principales. Entonces va a depender de cada. También los datos se pueden mostrar a través de histogramas. Y esto es una superficie cual va a estar va a contener barras que van a ser proporcionales a la frecuencia, es decir, cuántas personas van a medir 1,50, cuántas personas van a medir 1,60, cuántas personas miden 1,80, etcétera. Entonces dependiendo del número de personas, pues va a corresponder a la altura de las barras. En este caso, para construir los histogramas debe establecerse un rango de datos, desde el más bajo hasta más alto, o si los valores son muy extremos, pues uno elimina los más extremos y se queda con unos que no sean tan extremos, para poder mostrarlo o visualizarlos. Hay que determinar el número de grupos. ¿Por qué? Porque para cada barra que se va a incluir en el histograma hay que definir un grupo, y el grupo va a estar dado por esta relación K, que es el número de grupos, va a ser igual a la raíz cuadrada del número total de datos que tenemos. También hay otras reglas que están aquí, que también da igual de bien que esta, pero eso va a depender de cómo se quiera mostrar los datos. Hay que establecer un ancho de los datos. Por ejemplo, si la persona más pequeña mide 1,50 y la persona más grande mide 1,50, uno podría establecer unos rangos de cada 2 centímetros. Las personas que mide de 1,40 a 1,42 forman un rango de 1,42 a 1,44, otro rango, así sucesivamente hasta completar todo el rango. O si lo quiere presentar de manera más gruesa, pues puede ser de 4 en 4, de 1,40 a 1,44, de 1,44 a 1,48, y establece la cantidad de personas que tienen esa altura y los va colocando en una barra. En eso consiste. Pero si son muy grandes, uno puede definirlos a través de esta relación, pero a veces no. Esto no es una ley, sino esto es por conveniencia de las personas. Y en eso se construyen los intervalos, las clases. Entonces de esta manera se puede construir los histogramas. Modelos estadísticos de poblaciones. ¿Cómo resumir a una población? Esto quiere decir que cómo nosotros podemos, a través de una población con muchos valores, una distribución de valores, cómo podemos resumirlo en un modelo, en una distribución o en sencillamente valores estadísticos. Va a empezar con la regresión. Esto permite estimar las relaciones entre las variables. Uno puede, con una regresión, uno propone una función matemática y ve si los datos que nos arroja las mediciones sobre la población coincide con ellos. Y bueno, uno puede estimar los parámetros, y ver más o menos si el modelo es bien concebido y ya es estudiado, pues uno puede, en virtud de los parámetros, decir cosas sobre la población. Y el objetivo, como ya les mencioné, es obtener una función a través de la regresión. Distribución de las poblaciones. Asigna a cada suceso la probabilidad de ocurrencia, y el objetivo es obtener una función de distribución. Esto de permitir asigna un valor de ocurrencia, es decir, qué probabilidad, por ejemplo, qué probabilidad hay de que hoy en la tarde o de que hoy en la noche llueva. Pues va a haber un porcentaje de probabilidad. Generalmente si es el 100%, hay certeza de que va a llover. Si nos da el 0%, hay certeza de que no va a llover. Ahora, si nos dice el 50%, pues no nos dice, casi que no nos dice nada. O sea, sí, puede llover como no puede llover. Entonces, esto nos da una distribución de probabilidad. Las alturas en un aula de los alumnos, en un aula de clase, por ejemplo, nos va a dar una distribución gaussiana, donde va a haber un promedio, donde va a estar la mayoría de las personas, y en sus extremos van a haber pocas personas.
Y esto obviamente también tiene una función matemática y en las cuales sus parámetros nos van a decir muchas cosas al respecto de la población. Muestreo de muestra o bootstrap. Este es desarrollar una función de distribución a partir de los mismos datos. Y esto permite usar muestreos pequeños. Cuando los datos son difíciles de conseguir o las muestras son muy pequeñas, este es un muy buen recurso. Y básicamente, como ya veremos, nos permite hacer simulaciones y estimar estadísticos de la población. Por supuesto, no puede ser muy pequeño porque puede ser que los valores estén sesgados. Y hay que tener cuidado con muestras pequeñas. No generalmente hay que estar muy seguro de lo que está haciendo para poder tener buenos resultados. Vamos a profundizar un poco en lo que es la regresión. Como ya hemos dicho, el objetivo es a través de una nube de puntos, donde los puntos son los datos que nos arroja la población, podemos estimar una función que se ajuste bien en esa nube de puntos. En este caso tenemos una función lineal. La nube de puntos se ajusta muy bien a una función lineal como la que tenemos aquí arriba, y la idea es encontrar los valores de A y de B tal que esta recta pase tenga la mejor distancia entre los puntos. Es decir, si nosotros calculamos la distancia entre la recta y uno de los puntos azules, entonces podemos decir calculamos esa diferencia y la sumamos y obtenemos y vemos, y al sumarla y promediarla vemos que es la mínima distancia promedio que hay, entonces hemos sacado lo que se llama teorema mínimos cuadrados o teorema de Gauss-Markov. Esta minimización que la vemos aquí en esta ecuación es lo que se encarga, hay su algoritmo para calcularlo y todos los paquetes estadísticos los tiene, es para encontrar, y hay paquetes de graficación, es para encontrar la mejor recta entre los puntos. Entonces esto implica una derivada de las diferencias entre esos valores que sea igual a 0 para todo K. Entonces esto se puede aplicar a ecuaciones lineales, pero también se puede aplicar a ecuaciones no lineales. Esta es una función característica de transiciones de fase. Una transición de fase es, por ejemplo, cuando hay un cambio de estado, por ejemplo, cuando el agua que está líquida pasa al estado gaseoso. Vemos aquí un abrupto cambio. Por ejemplo, en la densidad, esto puede ser la densidad del agua. Aquí vemos un abrupto cambio que empieza a crecer. Y nosotros hemos tenido todos hemos tenido esa experiencia cuando calentamos agua. Por ejemplo, uno va calentando el agua para el café o para el té o para cualquier otra o por cualquier otra razón, y va calentando y de repente en un punto empieza a burbujear. Bueno, cuando empieza a burbujear, que pasa del estado líquido al estado gaseoso, y por lo tanto su volumen, perdón, esto no sería densidad, sería su volumen, cambiaría abruptamente del agua. Entonces tiene esta característica. Entonces la cuestión sería encontrar los valores de C, de un factor de proporcionalidad, un punto crítico que sería en el caso del agua la temperatura, y este factor que sería este exponencial que nos daría qué tipo de transiciones, de primer orden, segundo orden, tercero, etcétera. Hay un n orden. Y aquí son las leyes de potencia, por ejemplo, el crecimiento de las bacterias o el contagio de las enfermedades siguen leyes de potencia, y aquí también tenemos este ajuste. La diferencia de este ajuste con respecto a estos dos ajustes es que estos dos son no lineales mientras que este es lineal. Sin embargo, si nosotros aplicamos logaritmos en estas funciones, podemos reducir estas ecuaciones a ecuaciones lineales y por consiguiente poder aplicar el teorema de mínimos cuadrados para encontrar los valores de todas las constantes que tenemos acá. Función de probabilidad. Es una manera también, como ya hemos visto, de
cómo expresar los datos. La probabilidad es una medida de certidumbre asociada a un suceso o evento, es decir, va a suceder, no va a suceder, por ejemplo, va a llover o no va a llover, es en el caso discreto, que puede ser cuál es el porcentaje de probabilidad que suceda tal evento, que la bolsa caiga, que una dada acción se revalorice o que llegue tal, etcétera. Es un valor que nos da una cierta certidumbre de algo. Y los tipos de distribución hay dos, la discreta y la continua. La discreta es para eventos numerables, o sea, por ejemplo, la llegada de personas, que ya lo vamos a ver. Llega una persona, llega dos personas en el minuto 3, en el minuto 4 llega una persona, y así sucesivamente. O sea, cosas que uno puede dar números concretos. Y la probabilidad continua es lo contrario, cuando hay un continuo de posibles valores. O sea, por ejemplo, si hay una probabilidad de 0, del 58,53% de que una dada acción pierda su valor o se revalorice, qué sé yo. Pero son esa principal diferencia. Y aquí tenemos pues P, que es la probabilidad de que ocurra un evento. En esta manera discreta lo podemos enumerar en evento 1, evento 2, evento n, y los valores de P va a estar entre 0 y 1. Y ojo, muy importante aquí debe expresarse con un número entre 0 y 1. De hecho, la gran mayoría de los profesores de estadísticas recomienda al alumno retirar la materia si le colocan una probabilidad o negativa o mayor que 1. O sea, eso es claro indicio de que no entendió muy bien qué es una probabilidad. N es el número de eventos posibles, y aquí tenemos una condición muy importante que es que la sumatoria de todos los posibles eventos, de las probabilidades de todos los posibles eventos, tiene que ser igual a 1. Es decir, de todos los eventos hay una probabilidad que ocurra. En continuo, pues tenemos básicamente los mismos conceptos, pero expresiones en continuo, donde Px es la probabilidad de una variable aleatoria tome un valor X en un intervalo, y f de X, que está acá, es la densidad de probabilidad, el cual nos va a decir, por ejemplo, aquí si lo integramos desde menos infinito a infinito nos va a dar igual a 1, que es equivalente a esto, pero para el espacio continuo. Pero si uno puede colocar valores aquí entre 0 y 2, entonces nos va a dar la probabilidad de que el evento de que tenga valores entre 0 y 2, por ejemplo, nos dará, por supuesto, menor que 1, pero un dado evento. Y bueno, y ahorita eso es lo que es la función de probabilidad. Esto es muy importante a la hora de simular y vamos a tenerlo presente continuamente. Hay muchas distribuciones de probabilidad. Aquí nosotros pues mencionaremos pues las más comunes o las más utilizadas en el modelado y la simulación, tanto continuas como discretas. Comenzaremos con una discreta. Esta es la función de distribución de Bernoulli. Proceso aleatorio en el que solo se pueden obtener dos resultados, por ejemplo, éxito y fracaso, y aquí lo expresamos como 0, generalmente es como fracaso, y 1 como éxito. Tiene esta función matemática, donde la media va a ser igual al valor de P de la función, y sigma, la desviación, o sea, cómo se distribuye los valores alrededor del punto medio, va a ser P por 1 menos P. Y bueno, y aquí lo importante es saber para qué se utiliza. Por ejemplo, pues se puede utilizar para el lanzamiento de una moneda, en el cual va a caer cara o sello, ganar la lotería, se gana o se pierde, no hay puntos medios, y la probabilidad de que llueva hoy. O sea, como ya les dije, un 50% de que llueva no nos dice nada. O sea, o llueve o no nos llueve. Así, entonces, esta función puede ser utilizada para
hacer experimentos donde haya dos ocurrencias, un éxito o un fracaso. La próxima distribución de probabilidad es la uniforme discreta, donde tenemos n valores, aquí están los n valores, y la cual tiene la misma probabilidad de ocurrencia. Un ejemplo de esto es la probabilidad de sacar 3 en un dado. O sea, es decir, si uno lanza un dado, hay 6 posibles números, entonces la probabilidad de sacar 3 o la posibilidad de sacar 6 o 1 es exactamente la misma. Entonces tenemos una cantidad, y aquellos dados de 12 lados, por ejemplo, o aquellos dados que son de 10 lados, pues sería muy bien representada con esta función. O sea, la probabilidad de sacar 8 es igual que la de sacar 4, 3, 7, etc. Y este tiene la característica que tiene que estar acotado en un intervalo, y los intervalos pues me van a definir la media, que va a estar dada por esta ecuación, y su desviación y su sigma cuadrado, que va a estar dada por esta expresión. Entonces, y esto también es muy utilizado a la hora de simular. Ahora continuamos con la misma distribución, pero esta vez no es discreto, sino es continua, uniforme continua, la cual también va a estar acotada entre A y B, y los valores de la media van a estar expresados de esta manera, y de su desviación estándar o de su sigma está dado por esto. Y por ejemplo, es una función que se puede utilizar para calcular la probabilidad de producir 400 litros de leche si se sabe que la producción oscila entre 300 y 450. Por ejemplo, hay un continuo, puede haber cualquier número, hay infinitos números entre estos valores. Entonces, también se puede utilizar, por ejemplo, si se está tensando una cuerda, en cualquier punto se puede romper, o un cable, etcétera. La distribución binomial. Esta es una distribución interesante, ya que son experimentos de Bernoulli consecutivos, o sea, n experimentos de Bernoulli que se realizan. Y cada experimento de Bernoulli, pues por supuesto, tiene su fracaso y éxito. Y tiene esta distribución, el cual es discreta. Aquí tenemos n experimentos, y C acá el número de resultados exitosos. Y la distribución es de esta manera. Y la media va a estar dado por NP, y el sigma va a estar dado por esta expresión. Y los valores y la distribución binomial viene dada por esta expresión, que es el coeficiente binomial, que representa el número de combinaciones que se pueden escoger en elementos si los tomamos de k en k. O sea, cuántos elementos tenemos que escoger para que haya k éxitos. Entonces, obtener k caras al lanzar una moneda n veces. Ese sería un ejemplo. O en otras palabras, obtener 3 dobles 6 al lanzar los dados 5 veces. Entonces, eso sería un ejemplo. Y esta es una distribución también muy utilizada. Distribución de Poisson. Consiste en dividir un espacio en d subintervalos igualmente iguales, d subintervalos iguales, y preguntarnos si distribuimos n puntos aleatoriamente distribuidos uniformemente o de manera uniforme, ver cómo se distribuyen en esos d subintervalos. Entonces aquí tenemos que sea k el número de puntos de las partes, donde cada parte es igual. La distribución de los n puntos va a estar dado por este parámetro, d n sobre d, y lambda va a ser el promedio, la media de todo ese intervalo. Aquí está la función de distribución, la varianza es igual a lambda también, y k representa el número de resultados que ocurre en un subintervalo. Estos subintervalos pueden ser temporal,
dado número de clientes que llegan por hora, o espacial, número de gotas por metro cuadrado que cae cuando se está pintando. Entonces, y lambda es el número promedio de resultados por subintervalo. Distribución exponencial. Básicamente tiene la misma distribución de Poisson, pero ahora la variable aleatoria es continua y representa la distancia espacial o temporal entre dos puntos sucesivos. Y lambda, que es el parámetro de la función de distribución, va a estar representado aquí por va a estar relacionado con la media y con la desviación estándar, y lambda va a ser igual a la distancia y entre los números de puntos, o sobre los de experimentos. Aquí hay una pequeña diferencia que hay que tener presente, que es, por ejemplo, es la distancia temporal entre dos eventos. Por ejemplo, la llegada de clientes en una taquilla. No nos importa cuántos clientes llega por hora, sino cuánto tarda en llegar un cliente detrás del otro. O sea, cuánto tarda. Puede ser estos clientes, puede ser terremotos también. Y es la distancia entre dos puntos sucesivos. Y en el caso de que no sea temporal, sino sea espacial, es la distancia, por ejemplo, en un hilo de acero, de un cable. Por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre dos efectos en un cable, en un hilo de acero? Y así sucesivamente para muchos experimentos. Aquí tenemos ahora dos distribuciones, la Erlang y la Gamma. Y es el mismo tipo de distribución de Poisson, pero ahora la variable es continua. Y al igual representa distancia en espacio o en tiempo. Desde un punto. Pero distancia del tiempo para m-ésimos puntos hacia adelante. Es decir, no es un solo punto, sino puede ser varios m. Y esta es la expresión para la función de distribución, y la media va a estar dada por esta, y la media y la desviación estándar o sigma va a estar dada por esto. Aquí hay una diferencia entre Erlang y Gamma, que para Erlang m va a ser un número natural positivo y para Gamma va a ser un número real positivo. Y se usa básicamente para los mismos casos, y se utiliza para los mismos casos que vimos para la distribución de Poisson. Entonces, terremotos, clientes, fallas entre distancia de un hilo de acero. Aquí tenemos una distribución triangular, y ese es para los casos donde solo conocemos el mínimo, el máximo y la moda de una distribución. La función va a estar dada de esta manera, la media va a estar dada de esta manera, donde va a depender de m, de la moda, al igual que sigma. Y tenemos y los mismos casos para Erlang y para Gamma. Y esto se utiliza solo para cuando tenemos estos tres tipos de datos. Y aquí hay un ejemplo donde los niños recién nacidos nacen entre 750 gramos y 5.5 kilogramos, siendo el peso más común el de 3.2 kilogramos. Entonces, con estos tres datos se puede sacar una distribución triangular. La distribución más normal que se utiliza o que sucede en la naturaleza, valga la redundancia, es la distribución normal, en el cual tiene esta forma de campana y es la muestra de n individuos de una población. Aquí tenemos que la media es mu y la variancia es sigma. Por ley de grandes números, es decir, cuando n es muy grande, matemáticamente cuando tiene infinito, esta muestra, esta distribución, cae en la función de Gauss o de Laplace, cual se expresa de esta manera: n como función de mu y de sigma, y tiene esta expresión y nos genera esto alrededor de cero, que es donde se encuentra. Y muchas poblaciones tienen este tipo de distribuciones, y por eso es que es llamada normal. Otra distribución muy utilizada en simulación
es la distribución t-students. Este es muy semejante a una distribución normal, pero en vez de medir los valores absolutos, miden la distribución de las medias de las poblaciones. Es un poquito más enrevesado, pero eso es lo que nos quiere decir. O sea, cómo se distribuyen las desviaciones en esta función. En esta función. Y la función está expresada, la función de densidad está expresada por función aquí, por esta expresión donde aquí tenemos la función gamma y los valores de t y s están expresados acá. Y aquí hay que tener en cuenta de que cuando n es mayor que 25, la distribución es prácticamente una normal. Para muestras pequeñas, sigma es desconocido y el número de grados de libertad es n-1, que aquí lo tenemos. Una distribución interesante es la de chi cuadrado o de Pearson. Esta mide la frecuencia de las n posibles resultados de un experimento mediante dos métodos, obteniendo los valores O1, O2 hasta ON, E1, E2 hasta EN, y mide la divergencia entre estos dos estimadores. Como podemos ver aquí están los valores I de cada uno de los estimadores, y mide qué tanto se diferencia estos dos. La función va a estar dada, la función de densidad va a estar dada por este valor, y la distribución tiene K, que es igual a n-1 grados de libertad, y se usa para comparar distribuciones. Entonces esto es muy interesante a la hora de saber si nuestra distribución, si los números arrojados tienen una distribución dada o no. Y generalmente pues aquí tienen los valores para ciertos grados de aproximación, una tabla de valores para ciertos grados de aproximación entre dos distribuciones. Otras funciones que debemos tener presentes es la función de distribución beta y la de Weibull. La función de distribución beta es parecida a la función de distribución triangular, dado que solo conocemos los valores en los extremos de las funciones, los extremos A y B. Entonces, con esta distribución nosotros podemos suponer que entre estos dos valores hay una distribución continua, dado por esta expresión matemática. Y la forma de la expresión de esta función va a estar dada por los valores de A y B, cual también se pueden reajustar de tal manera de cambiar la distribución, la función de esta. Incluso se puede cambiar la concavidad de la función, sencillamente modificando estos dos valores. La de Weibull es una función de distribución para fallas de equipo, donde tenemos que es una función donde está la función matemática. K mayor que 1, los fallos crecen y decrece si K es menor que 1. Y lambda es un parámetro de escala. Aquí es importante que si K es igual a 1, caemos en una función exponencial. Entonces, y puede representar para fallas de equipo y para otros eventos semejantes a estos. Por último, tenemos la distribución log normal. Es una distribución en el cual sirve para los valores máximos de conjuntos, como tenemos varios conjuntos y cómo se distribuyen los valores máximos. Y esta es la función, y esta es su función de densidad. Tiene una distribución del producto multiplicativo de varios factores independientes. Entonces tenemos sigma. Y si Y se distribuye normalmente, X de Y se distribuye de esta manera. Por último, vamos a ver qué es muestreo de muestra o bootstrap. Aquí hacemos lo siguiente: tenemos la muestra, podemos estimar una distribución y después de estimar esta distribución podemos estimar unos parámetros. Eso se hace generalmente con regresión. Hay muchas formas de hacer regresión y bueno, pueden escoger la que ustedes prefieran o las que sea más pertinente. Pero eso siempre y cuando tenemos una muestra suficientemente grande.
Ahora, ¿qué sucede si la distribución es desconocida o es muy difícil de estimar? Aquí tenemos unos puntos. Aumentar el tamaño de la muestra. Eso puede ser muy costoso, por ejemplo en datos bancarios, esos no son gratis, hay que pagarlos. Otra cosa puede ser imposible, por ejemplo un evento que haya sucedido y queremos estimar valores, eso pues no se puede, ya pasó el evento y no se puede hacer más mediciones. Entonces uno lo que puede hacer es muestrear la población, o sea, usar la muestra como población, muestrear la muestra, que es lo que tenemos acá. ¿Cuál es la técnica esa de muestrear la muestra? Se tiene una sola muestra en la población, no podemos ni incrementarla de ninguna manera. Se toma varias muestras de igual tamaño con reposición. Eso quiere decir que si hay un valor que ya se escogió de la muestra, lo podemos volver a tomar aleatoriamente, a menos que se quiera un cierto grado de distribución de remuestreo, pero generalmente es aleatorio. Entonces se vuelve a tomar la muestra y se va construyendo. Y después se saca el histograma de frecuencias con lo que se obtuvo. Y allí uno puede ver cómo es la función de distribución. Se puede ajustar una función o se puede tomar directamente del histograma.